en este primer día de esta iniciativa, de este espacio que se conformó el año pasado, aproximadamente en junio del año pasado. Recordemos que no se hablaba del tema de la deuda y que empezó a surgir todo a partir de los fondos buitres, del juicio de Griesa, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera reunión nos juntamos muchísimas organizaciones, estábamos en la Central de Trabajadores de la Argentina, que tengo que dar gracias a la Central, a ATE, bueno, durante el transcurso de este momento tenemos que dar muchísimas gracias a todos los que están, a la fuerza que ponen. Bueno, nos juntamos en junio y conformamos este espacio, la Asamblea por la suspensión del pago, por la investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes. Largo el nombre de la Asamblea porque lo que queríamos era que nos contuviera a todos. Necesitamos espacios que nos contengan a todos, que contengan todas nuestras luchas. Y esta iniciativa que comenzamos hoy, esta conferencia internacional, que no la tenemos que ver como un evento, sino como un proceso, como una construcción, bueno, la decidimos en este marco, en el marco de la Asamblea. Y miremos el título de esta primera conferencia: Deuda, bienes comunes y dominación, resistencias y alternativas hacia el buen vivir. Bueno, también contiene esa idea de vincular todos los temas. No quiero contar todo yo, también va a tomar la palabra Julio, pero en estos instantes, digamos, vamos a ir contando de a poco cómo se van a ir desarrollando estos días, pero con esa idea fundamental de ligar los temas, no es solo el tema de la deuda, sino es el tema del modelo productivo, el tema del actual modelo de desarrollo, es el tema de los tratados bilaterales de inversión, digamos, el tema de la exclusión de los pueblos originarios. Bueno, después vamos a ir hablando de los talleres. Le paso la palabra a Julio, estamos esperando a algunos de los compañeros y sobre todo para agradecer. Buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Venimos muchos de los presentes de una impresionante movilización, ni una menos, que es una iniciativa que se ha construido y ha generado mucha movilización. Veníamos de la concentración con un compañero y decíamos: ¿cuándo será el día que convoquemos multitudes de esa magnitud por el tema de la deuda, por la suspensión de los pagos, por la investigación de la deuda, por la defensa de los bienes comunes, por el buen vivir? Lo que nos demuestra que hay que hacer un trabajo organizativo, ideológico, político muy grande. Recién María Elena decía: no quiero nombrar a nadie, y de hecho no estamos nombrando a nadie, y están puestos ahí, ustedes pueden leer adhesiones, compañeras y compañeros que participan, porque este es un entramado plural que la verdad que cuesta, pero con satisfacción, con cordialidad, hemos llegado a esta instancia en un entramado muy complejo, porque hoy al movimiento popular le resulta complejo organizar cualquier iniciativa de carácter plural, y mucho más si pretende ser una iniciativa con pretensión de confrontar con el bloque de clases dominantes, con el sector hegemónico, construir una propuesta de la radicalidad que tienen los planteos nuestros de suspensión de pagos, investigación de la deuda, defensa de los bienes comunes, luchar contra la dominación, perspectiva por el buen vivir. Es una iniciativa bastante compleja, nos resulta bastante dificultoso llevar esto adelante. Sí. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a dar comienzo formal a la actividad.
Y para darle comienzo formal a la actividad, vamos a pedirle al compañero Hugo Godoy, secretario general adjunto de esta casa de ATE, que nos haga un saludo de recepción. Adelante, muchachos. Compañeras, compañeros, buenas noches. Para los trabajadores estatales nucleados en ATE es una verdadera satisfacción abrir nuestra casa y tener el privilegio de recibirlos a todos ustedes, luchadores y luchadoras desde hace muchos años por estos conceptos, estos valores que se están tratando en esta conferencia internacional, una vez más, de poner en debate ante el conjunto de nuestra sociedad. Y esto es así, no solamente por el tema, sino no es así solamente por el prestigio de las personalidades de diversas organizaciones nacionales e internacionales que nos acompañan en este análisis, en este debate, en esta búsqueda de salidas, de propuestas, sino que es también así porque esta conferencia intenta reunir el concepto del análisis, de la reflexión y también el concepto de la acción. No queremos ser solamente analizadores de una realidad que nos sojuzga, que nos aplasta, sino que juntos estamos en búsqueda de las formas de acción, de organización y de lucha que nos permitan encontrar salidas y revertir este estado de cosas. Cuando uno habla de esta infame deuda externa, a la que habría que agregar también el análisis de cómo se está construyendo una deuda interna que corre por vías en el mismo sentido, porque ambas, esta deuda externa y esta deuda interna, se afirma también sobre un modelo de desarrollo capitalista que tiene que ver con el extractivismo, con el desarrollo de modelos de explotación de los bienes comunes que tenemos los argentinos, y yo me animaría a decir todos los pueblos de Latinoamérica, que tienen que ver con un modelo de desarrollo de concentración económica en manos de los grandes grupos multinacionales que explotan la megaminería, la zojización, y que tienen que ver directamente con la concentración y la extranjerización de las riquezas de nuestros países. Discutir entonces la deuda externa es también poner en discusión este modelo de desarrollo económico, social y cultural. Y por otro lado, porque el extraordinario drenaje de recursos que el pago de esta deuda implica se hace sobre las espaldas de los más explotados, de los más pobres. Es una lógica directamente vinculada a la construcción de pobreza como un modelo de pobreza estructural que sirve para sostener este sistema de dominación. La pobreza, el clientelismo, los mecanismos de represión, los mecanismos de judicialización de la protesta. En síntesis, para nosotros, poner en discusión estos temas están directamente vinculados. Deuda externa, bienes comunes, está directamente vinculado a la soberanía. A la soberanía en el doble concepto. En el concepto de soberanía como naciones y soberanía como pueblos. Porque entendemos que la única manera de superar estos males de la democracia
es con más democracia, con más participación y con nuevas formas de organización y de poder popular. Y para los trabajadores del Estado, no exclusivamente, pero sí entendemos que tenemos un rol y una responsabilidad en discutir también el modelo de Estado. Un modelo de Estado que no alcanza simplemente con el modelo de Estado de la democracia formal que ha venido rigiendo en estos 31 años en la Argentina. Necesitamos construir otro modelo de Estado solidario, participativo, democrático, y donde las organizaciones libres del pueblo puedan expresarse plenamente y con absoluta libertad. O sea, en síntesis, para nosotros sentimos un enorme orgullo, no solamente de ser parte de esta Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, de ser parte de esta convocatoria, sino como trabajadores del Estado, compartir con ustedes las reflexiones, el pensamiento, las propuestas, la capacidad creativa y fundamentalmente la acción creadora, la movilización creadora, la lucha creadora que nos permitirá pensar no solamente en resolver a fondo el problema de la deuda externa, sino ser capaces de generar las bases de fuerza y de poder popular para construir un modelo alternativo al del desarrollo capitalista que sigue asentándose sobre la pobreza y los malestares de nuestra patria. Y ojalá esta enorme capacidad que hemos tenido en el día de hoy de movilizaciones en todo el país con la consigna ni una menos nos permita tener esta misma capacidad para construir un sentido común diferente, para construir un sentido común en la medida de las necesidades y de los sueños del movimiento popular en la Argentina. Reagrupar ese movimiento popular y movilizarlo en torno de una estrategia que nos unifique es lo que nos ayudará a seguir avanzando. Gracias por estar presentes en esta conferencia en nombre de todos los trabajadores del Estado. Compañeras, compañeros, sin más, decirles que lamentamos que no nos va a poder acompañar Diego Borja, nos acaba de llamar desde Atenas, que por problemas de migraciones no pudo tomar el vuelo que lo traía para acá, con lo cual lo que se ha ofrecido es a participar en la videoconferencia que tendremos el viernes. Diego Borja integra la Comisión de la Verdad de Investigación de la Deuda que está llevando adelante el Parlamento griego. Es una lástima no tenerlos con nosotros acá. Tampoco nos va a acompañar, salvo que llegue en algún momento Norita Cortiñas, que está perdida en la movilización. Norita tiene el corazón acá y nos han mandado a decir que si puede llegar, llega. Así que cuando Nora llega, como corresponde, Nora se sube y habla. Invitamos a Pablo Micheli a que se sube. Sí. Y rápidamente menciono a los compañeros que integran la mesa. En primer lugar, gracias, en primer lugar va a hablar el compañero Adolfo Pérez Esquivel, todos ustedes lo conocen, nuestro querido Premio Nobel de la Paz y sobre todo un militante de las causas del movimiento popular. También nos acompaña el compañero Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma. Lo decimos acá, uno de los inventores de esta iniciativa. El otro inventor es Eric Toussaint, de Bélgica, que está en estos momentos en Atenas, presidiendo el comité científico de la Comisión de la Verdad e Investigación de la Deuda, y en lugar de él lo va a acompañar Jerome Duval, así que le pedimos a Jerome que se sume a la mesa. Bienvenido, Jerome. Bienvenido, Pablo Micheli. Tenemos el enorme placer de que nos acompañe en la mesa, está con nosotros aquí en la mesa el embajador Sacha Llorenti, compañero de Bolivia, embajador de Bolivia en Naciones Unidas y responsable de la Comisión de Naciones Unidas, Bolivia es responsable
de la Comisión de Reestructuración de la Deuda Soberana, una iniciativa que presentó la Argentina, que fue apoyada por el G77 más China, que tuvo rechazo de los de siempre, por supuesto, pero que es una actividad muy importante y nos marca la trascendencia de nuestra actividad. Bueno, entonces le pedimos en primer lugar a Adolfo que hable, luego le damos la palabra a Jerón Duval, posteriormente al compañero Sacha Llorenti y lo dejamos a Pablo Micheli para el final. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Es bueno que estemos bien, ¿no? Por lo menos reunidos pensando. Muchas veces en estos encuentros pensamos ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Porque ustedes recordarán el movimiento de derechos humanos, dentro de sus luchas, decía no al pago de la deuda. Y esto se olvidó. Se arriaron las banderas. Algunos bajaron las banderas, ¿no? Y la otra cosa, bueno, quiero hablar de algunas cosas concretas. Se ha formado una comisión bicameral para investigar el problema de la deuda, pero la investigación sobre la deuda ilegítima ya está investigada. Se sabe esto, lo hizo el doctor Alejandro Olmos. Que lamentablemente la cajonearon en la Cámara de Diputados y ahí sigue durmiendo. Entonces, ¿sobre qué van a investigar? ¿Sobre lo ya investigado? No. Ahora, evidentemente, todos sabemos que esto año tras año se viene insistiendo, se viene trabajando en distintos ámbitos. Los diagnósticos los conocemos. Es decir, todos conocemos lo que está pasando y lo que pasa con la deuda. El problema es que no existe la voluntad política de los gobiernos, no existe la voluntad política de este gobierno, a quien hemos entregado muchísimas veces pedidos, informes, reuniones, y todas sistemáticamente, una tras otra, fueron negados. Es este el problema. Y si no existe voluntad política del gobierno, tampoco existe en la Cámara de Diputados, donde tienen mayoría. Y en esto tenemos que ser realistas, tenemos que ser muy concretos, porque el caso de la deuda sigue afectando la vida de nuestro pueblo, sigue afectando el hambre. Aquí ya lo ha señalado el compañero que habló recientemente, las empresas transnacionales que ingresan al país con grandes condiciones para la explotación de los recursos y bienes naturales, ¿no? Tendríamos que hablar de la empresa Chevron, tendríamos que hablar de el caso del glifosato, lo que está ocurriendo hoy a través de la empresa Monsanto y de muchas otras empresas, no, de la lumbrera y muchas otras empresas que se están llevando los recursos de nuestro pueblo. Esto ya pasó en África, pasó en Asia, ahora está pasando en América Latina y no solo en Argentina. Ahora, es importante que esto, más allá de la frontera de la Argentina, se piense continentalmente. Se piense desde otra perspectiva para tener fuerza, porque evidentemente estamos luchando contra grandes monstruos que son los que dominan la economía mundial y son los que imponen esto. Cuando hablamos de los fondos buitres, con el perdón de los buitres,
que son... no tienen nada que ver con la deuda. No, pero ahora nos agarramos con otros buitres. Pero no, son estos señores que compran por nada y después quieren todo. Y así sistemáticamente, y el gobierno está dando vueltas, porque no existe la voluntad política ni de hacer auditorías, ni de investigar qué pasó con la deuda. Y entonces estamos girando sobre los mismos ejes, ¿no? Es una noria, seguimos repitiendo las mismas cosas y nosotros seguimos tratando de hacer análisis sobre esta situación, pero no vemos tampoco, salvo excepciones, en las dirigencias políticas, tratar el problema de la deuda. No están tratando el problema de la deuda, no están tratando el problema. Y yo creo que hay los conceptos que tenemos que diferenciar: qué es el desarrollo y qué es la explotación. Una cosa es el desarrollo, que esto tiene que buscar el equilibrio de las necesidades de nuestros pueblos, y la explotación es lo que están haciendo actualmente, que es un saqueo sin piedad de los recursos de los pueblos. Y la deuda sirve para esta dominación. La deuda es parte de todo eso, no es un hecho aislado de las políticas que se implantan tanto en la Argentina como a nivel continental. Y creo que mientras no haya una acción más clara, más directa de los pueblos, los gobiernos van a hacer lo que quieren y no lo que deben. Actualmente es esta la política, porque nosotros, cuando hablamos de la democracia, y esto tiene que ver con la democracia, tenemos una democracia delegativa que después, durante 4 años, el gobierno hace lo que quiere y no lo que debe. Y así estamos entrampados permanentemente hasta tratar de construir una democracia participativa, donde el pueblo tenga herramientas, tenga instrumentos de control, que es lo que hacen con los recursos del pueblo. Porque se entregan los recursos del pueblo a manos de las grandes empresas y el pueblo no recibe nada de sus beneficios. Entonces, hay que repensar esto. Estamos en campaña electoral, hay muchas cosas que hoy se están diciendo, y todos hablan de la seguridad, pero no hay peor seguridad que esta inseguridad. Una inseguridad que cada vez nuestros pueblos... La Argentina no es un país pobre, yo no acepto esto. Cuando me hablan de África, de los países pobres, no son países pobres, son pueblos empobrecidos. Yo les puedo señalar, no me voy a extender mucho, porque esto es apenas una introducción, ya estoy en el tiempo, pero en el caso de, por ejemplo, África, en Naciones Unidas, trabajando sobre las empresas transnacionales, nosotros sabíamos perfectamente qué es lo que estaban haciendo en los distintos países. Cuando a la Asamblea General propusimos sanciones al secretario general para que se apliquen sanciones obligatorias, había países que se iban a oponer a esto, y lo sabíamos: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, por todas las empresas transnacionales que tenían, fundamentalmente Sudáfrica y Namibia. Entonces, creo que estamos frente a un desafío muy grande de ver cuáles pueden ser los caminos alternativos para superar esto, y que esto no continúe profundizando la grave situación que hoy viven nuestros pueblos, que son de dependencia, de colonialismo y de sometimiento. Así que tenemos que seguir trabajando para la resistencia y cambiar esta situación para la vida de nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Yo no sé si está en la sala, si llegó, yo no lo veo, a Camille Chalmers, que debería estar... ¿Dónde está Camille? Ah, Camille, por favor. Acá hay lugar, Camille, adivina, acá hay lugar, al lado de Jerome. Al lado de Jerome. Bienvenido, Camille.
Recién me estaba acordando, mirando a un entrañable compañero que tenemos aquí presente, y Adolfo hablaba de la democracia, que el año pasado, cuando nosotros surgimos como asamblea, rápidamente se nos ocurrió convocar a una audiencia en el Parlamento, en el Congreso, y hubo ahí compañeros nuestros que, siendo diputados, nos facilitaron esa audiencia, que fueron los compañeros Claudio Lozano y Víctor de Genaro, y hoy candidato a presidente nos está acompañando a nosotros en la sala. Así que bienvenido y muchas gracias, Víctor, por todo el apoyo que venimos desarrollando. Y ahora sí, le damos la palabra a Jerome y luego a Camilo. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Visto el planteamiento de esta conferencia. Soy, como se ha dicho antes, miembro del Comité para la Eliminación de la Deuda del Tercer Mundo. No pudo venir Eric Toussaint, que está trabajando en la Comisión de la Verdad en Grecia, auditando la deuda ahí. Y están preparando un informe preliminar el 18, dentro de poco, el 18 de junio. Tengo la tarea entonces muy difícil, casi imposible de reemplazarle, y me siento pequeño a su lado de referentes de movimientos sociales acá. Pero bueno, voy a decir unas cosas sobre Grecia. Pues como ya sabéis muy bien, mejor que yo, en América Latina, en nombre de la deuda se recorte en presupuestos sociales, en educación, en sanidad. En nombre de la deuda se disminuyen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y nunca en los medios de comunicación, por lo menos en Europa, nunca en los medios de comunicación comerciales se habla del no pago, una salida posible a la crisis que estamos padeciendo en Grecia. Por ejemplo, en Grecia ha subido el desempleo más de 270%, y para situarse ahora al 26%, han bajado las pensiones un 45%, han reaparecido enfermedades hasta ahora desaparecidas como la sífilis y la tuberculosis, por mi acento francés, y se han multiplicado los casos de SIDA. Digo esto porque la deuda mata, es un lema que ya conocéis por aquí y que conocemos ahora en Grecia, en otros estados de Europa, y ahora ha sido un movimiento allá y en España también en contra de la deuda, para decir no debemos, no pagamos, la deuda no es nuestra y rechazamos cualquier deuda que no nos beneficie. La Troika los acreedores de Grecia hacen un chantaje brutal al pueblo griego, diciendo que tienen que aplicar medidas de austeridad brutales para recibir nuevos préstamos. Desde agosto, desde 9 meses, bloquean el último tramo de lo que llaman el rescate, entre comillas, a Grecia. Mientras tanto, el país sigue pagando cada vez vencimiento los acreedores, y han pagado, por ejemplo, más de el equivalente del 10% del PIB del país a los acreedores desde entonces en capital y intereses. Es una hemorragia brutal del país, y le resulta ahora a Grecia o dar la razón al presidente de la Comisión Europea, que dijo hace poco, Jean-Claude Juncker, que dijo hace poco, decir que todo va a cambiar en Grecia porque hay un nuevo gobierno en Atenas, es confundir los deseos por las realidades, o más bien impulsamos un movimiento de solidaridad internacional, también acá, como lo estáis haciendo, con el pueblo griego en contra de la deuda que mata. Y por eso quería recordar que aquí hay un llamamiento
en la mesa, en la entrada, de apoyo de la Grecia que resiste y su Comisión de la Verdad sobre la deuda pública por el derecho de los pueblos a auditar la deuda pública. Y en aquel llamamiento hay una frase al final que dice: unamos nuestras fuerzas en un vasto movimiento de solidaridad con la Grecia que resiste y multipliquemos comisiones semejantes ahí donde sea posible. Entonces acá también ojalá se puede ver un movimiento de tal magnitud como se propone ahora mismo. Y para terminar, quería añadir unas palabras sobre España, porque allá también hay un movimiento popular que lucha contra la deuda que oprime a los pueblos, y desde el 15 de mayo de 2011, cuando empezó a moverse el pueblo para su soberanía, surgieron nuevas iniciativas como partidos políticos como Podemos, y ahora desde hace poco partidos de unidad popular que a nivel municipal están logrando cambiar el poder para que sea un poder más popular, más participativo. Y lo menciono porque aquellos partidos plantean la auditoría de la deuda, y ahora entramos en un periodo crucial donde queremos empujar estas iniciativas de partidos políticos para que desde los movimientos sociales sea realmente popular la auditoría, haya un movimiento de solidaridad entre los pueblos. Y aquí termino diciendo que tenemos que unir fuerzas en Europa, aquí en Argentina, con el pueblo griego, que parece que necesita ahora mismo la solidaridad desde aquí, desde todos los pueblos del mundo, para cambiar la correlación de fuerzas desde los movimientos sociales y los pueblos del mundo en contra de esa élite, esa clase de la élite mundial y de los acreedores que se aprovechan del sistema cuando los pueblos padecen de este sistema de deuda. Muchas gracias a ustedes. Estamos siendo medio tiranos con el tiempo y haciendo saludos breves, porque como ven tenemos programado un panel que haremos inmediatamente termine sin solución de continuidad. Teníamos previsto algún descanso, pero lo vamos a hacer continuado para poder avanzar en tiempo y forma. Así que, por favor, Camil, adelante. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un gran placer estar aquí en Buenos Aires, saludando a todos los amigos, los militantes argentinos que han sido muy presentes para acompañar al pueblo de Haití en su lucha contra la MINUSTA y contra la ocupación militar. Así que les traigo un saludo de los pueblos del Caribe, un saludo de resistencia y de rebeldía. El Caribe de Fidel Castro, de José Martí, de Bishop. El Caribe de Toussaint Louverture, de Pétion, de Bolívar. El Caribe de Hugo Chávez Frías. No sé si han notado esta enorme presencia masiva de ejércitos imperiales en la zona del Caribe. Está el ejército estadounidense, el ejército británico, el ejército holandés, el ejército francés. Y el Caribe sufre actualmente una ofensiva de remilitarización imperial. No solamente el Caribe es una región estratégica desde el punto de vista de la economía mundial, con el tránsito de mercancías del Atlántico al Pacífico, pero también en el Caribe hay muchos recursos de biodiversidad, ¿no? Y sobre todo en el Caribe hay proyectos de rebeldía, proyectos de resistencia. Está la Revolución Cubana, está la Revolución Bolivariana.
Y es frente a eso que el imperialismo está construyendo bases militares, múltiples bases militares nuevas que se están construyendo. Y es en este espíritu también que el imperialismo está experimentando nuevas formas de ocupación militar, como la MINUSTA. La MINUSTA, que pretende ser una intervención humanitaria, no es una intervención humanitaria, no es una intervención de solidaridad sur-sur, al contrario, la MINUSTA entra totalmente en ese plan de remilitarización imperial y no solamente es una bofetada a la actividad del pueblo de Haití, pero es una amenaza para todos los pueblos de la región que están buscando su libertad, su autonomía y su independencia. Y así que esta lucha contra la dominación de la deuda es fundamental. Y es muy importante poder hacer la articulación entre las luchas, entre los frentes de lucha, entre el frente de lucha contra la dominación de la deuda, con el frente de lucha contra la militarización y el frente de lucha contra el libre comercio y el frente de lucha para la justicia climática. Es muy importante poder articular esos frentes de lucha para poder llevar a cabo victorias, ¿no? Y en ese sentido hay en la resistencia a la dominación de la deuda muchas experiencias interesantes desde los pueblos, experiencias de no pago, experiencias de auditorías, experiencias de exigir restitución y reparación. Y desde el Caribe ha surgido una propuesta muy interesante de reclamar y firmar una propuesta firmada por 14 países del Caribe para exigir la restitución y la reparación de la deuda de la esclavitud. Así que me parece muy importante no solamente articular esos frentes de lucha, articular la lucha contra la deuda con otros frentes de lucha, articular esas tres dimensiones, la dimensión del no pago, la dimensión de la auditoría y la dimensión de la restitución. Y en eso es muy importante también tener una visión de construcción de soberanía, no solamente una resistencia defensiva, pero también ofensivas para realmente crear nuevos espacios de soberanía. Y no hay que olvidar una idea que ahora está totalmente olvidada, que es la idea del Banco del Sur, que es un elemento muy importante en esos esfuerzos para crear alternativas verdaderas. Así que este seminario, yo tengo muchas expectativas, debe nacer de ese seminario nuevas ideas, innovaciones políticas, innovaciones de articulación entre los movimientos sociales, y esta lucha contra la dominación de la deuda, por supuesto, es un elemento para avanzar hacia una revolución anticapitalista. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, decirles brevemente que en la sala, además de Haití, hay compañeros también de Brasil, compañeras y compañeros de Uruguay, compañeras y compañeros de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Francia, España, Bélgica, Paraguay y por supuesto de la Argentina también. Continuando con el programa, le damos la palabra al compañero de Bolivia para que nos haga su referencia, el compañero Sacha Llorenti, embajador de la República Plurinacional de Bolivia. Sacha. Muchas gracias, queridos compañeros, compañeras. Es un verdadero privilegio estar aquí esta noche con ustedes. Quiero saludar muy especialmente a Adolfo, quien ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este importantísimo encuentro. Solamente darles algunos antecedentes. Tengo el privilegio y el honor de representar a mi país, a Bolivia, la revolución democrática y cultural que lidera mi presidente Evo Morales ante las Naciones Unidas.
decir, el hecho de estar ahí no es una posición en la burocracia internacional, que la conocemos todos, sino estamos ahí para cumplir un compromiso revolucionario. Y ese compromiso revolucionario está basado en 3 pilares fundamentales y básicos. El primero es el anticapitalismo, el segundo es el antiimperialismo y el tercero el anticolonialismo. Si podemos ponernos de acuerdo en esos 3 principios, entonces todas nuestras otras diferencias pueden ser fácilmente allanadas. Quiero contarles que ahora, por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, estoy presidiendo el Comité Especial sobre el mecanismo legal multilateral para la reestructuración de la deuda soberana. Sé que el nombre no es muy sexy del comité para nada y puede sonar un poco aburrido, pero es uno de los pocos ejemplos que en Naciones Unidas se está tratando asuntos que tienen que ver con el corazón del sistema financiero internacional. Estos temas, me refiero a los del sistema financiero, se tratan exclusiva y excluyentemente en el Fondo Monetario Internacional. Por razones que voy a tratar de explicar brevemente en estos pocos minutos, mañana tendré la oportunidad de profundizar un poco más estas ideas. Les explico dónde estamos y de dónde venimos muy rápidamente. El año pasado Bolivia presidía el G77. El G77 es el grupo más importante en términos no solamente de cuantitativos, sino también cualitativos de Naciones Unidas. Reúne a 134 estados, es decir, a más de 2/3 de la membresía de Naciones Unidas. Es un grupo fundado hace más de 50 años, fundado por Che Guevara, entre otros, que fue el delegado de Cuba en una reunión en Ginebra, junto a otros representantes, fundaron el G77, que es un grupo que, basado en los principios de solidaridad y unidad de los países en desarrollo, llevan adelante negociaciones conjuntas en el seno de Naciones Unidas. Estos 134 países, les decía, Bolivia los ha presidido durante la gestión en 2014, ahora preside Sudáfrica ese país. Cuando nosotros nos enteramos de la situación de los denominados fondos buitre, y aquí me sumo a lo que decía Adolfo en términos de librar de todas responsabilidades a las aves de la situación del sistema financiero, pero cuando nos enteramos de esa situación, tomamos la iniciativa de invitar al ministro de Economía argentino a que vaya y explique a estos 134 países qué pasa, ¿sí? Llegó el ministro Kicillof, hizo una excelente explicación sobre la situación de los denominados fondos buitre, e inmediatamente los embajadores empezaron a levantar la mano y a hablar, y decían: lo mismo que le pasa a Argentina me está pasando a mí, decía un embajador africano. Otro levantaba la mano y decía: lo mismo que le está pasando a la Argentina me pasó. Y otro levantaba la mano y decía: a mí y a mi país le da miedo, tiene miedo a que le pase lo que les está pasando ahora a Argentina. Entonces inmediatamente surgió, motivo de esta reunión, primero como un hecho inédito, una carta firmada por el G77, les digo, el grupo más grande de Naciones Unidas, no solamente al secretario de Estado de Estados Unidos, no solamente al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sino incluso una carta al propio juez Griesa, diciendo: lo que está pasando es absolutamente contradictorio con los principios más elementales de la Organización de Naciones Unidas. A partir de entonces, de manera muy franca y muy cierta, con el trabajo conjunto y el liderazgo argentino, empezamos a discutir qué es lo que se puede hacer además de simples cartas o declaraciones. Dos problemas. Uno, existe un vacío en el derecho internacional sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana. No dice nada el derecho internacional sobre eso. Y esa omisión no es casual, no es que se les ha olvidado, entre tantas cosas que tienen que hacer, tratar ese tema. Ya se había hablado, incluso antes de la fundación de las instituciones denominadas de Bretton Woods, de la necesidad de crear un mecanismo multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana. Pero nunca se hicieron, ¿para qué? Para beneficiar a la especulación financiera fundamentalmente. Entonces, nunca se trató el tema. Y decidimos elaborar un proyecto de resolución
en el marco del G77 para que Naciones Unidas, que con todos sus defectos, que puedo hablarles media hora, una hora o 2 días de sus defectos, de sus limitaciones, de sus subordinaciones, pero en el medio de estas imperfecciones, la Asamblea General de Naciones Unidas es el lugar más democrático que tiene el sistema de Naciones Unidas, porque ahí cada país tiene un voto, cada país tiene un voto. No sucede lo mismo en todos los órganos. Decidimos elaborar una resolución y el 9 de septiembre del año pasado se aprueba esta resolución dando un mandato a la Asamblea General para la creación de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana. No se aprobó por consenso. Hubo una votación en la que 124 países votamos a favor de esa resolución, 11 votaron en contra y más de 40 se abstuvieron. Y esto es muy importante, y perdónenme que sé que vienen ahora algunos compañeros para hablar sobre temas muy importantes, pero esto creo que es muy importante. Los 11 países, muchos de los que han mencionado Adolfo hace unos minutos, que votaron en contra, decían, el argumento era el siguiente: decían, este es un tema tan pero tan técnico que solamente el Fondo Monetario Internacional puede tratar. Entonces nosotros hicimos las sumas y restas y vimos que esos 11 países que tienen aproximadamente el 7% de votos, en la Asamblea General, ¿sí?, controlan más del 40% de votos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces esa es la razón de fondo por la que no quieren que se trate este tema en un escenario como la Asamblea General y prefieren que se trate en el Fondo Monetario Internacional, donde controlan absolutamente todo. Entonces, avanzamos en la construcción de este mecanismo. Se crea el Comité Especial para la elaboración de este mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, que está presidido por Bolivia, y ahora estamos en el proceso de negociación de qué va a ser ese mecanismo. Esos 11 países que han votado en contra no participan, no van a participar. Los países de la Unión Europea no están participando en este proceso. Entonces es un proceso por ahora exclusivamente de los países en desarrollo, de los países del sur, de los países que son parte del G77. Estamos en ese desafío. Estuve hace un par de semanas en el Parlamento Europeo, fui a Bruselas a hablar con la Comisión Europea, con el Consejo, con los parlamentarios. Si bien en el Parlamento hay una visión distinta, porque incluso sacaron una resolución para que la Unión Europea se incorpore a las negociaciones de Naciones Unidas, no lo hicieron. Y estamos todavía en ese debate, sabiendo que los principales acreedores del sistema financiero no son parte del proceso. Pero así funciona Naciones Unidas. Hablábamos hoy con Adolfo, es como un enorme elefante que se mueve 1 milímetro cada 10 años. Y cuando quieres que se mueva ese milímetro, te dicen un ratito, no me apures tanto, ¿no?, con calma. Es una maquinaria realmente en muchos casos perversa, porque está controlada por estos intereses económicos y financieros, y detrás de esos intereses económicos y financieros están los intereses de la industria de armamentos, está la serie de calamidades que ustedes conocen muy bien. Entonces estamos en ese proceso. Mañana explicaré un poquito más cuál es la propuesta que hemos presentado. Quiero terminar esta pequeña presentación simplemente diciendo de dónde vengo. Y está aquí acompañándonos con nosotros la compañera Teresa Morales, que ha sido ministra del presidente Evo, una compañera que viene de las luchas, no voy a decir cuántos años para no delatarla del todo. Sí, pero miren, yo puedo hablar de la experiencia boliviana, porque si bien hay cosas que se pueden hacer en el escenario multilateral, depende mucho de qué es lo que hace en el escenario local. ¿Qué hizo Bolivia? Primero, denunciamos al CIADI. Bolivia no es parte más del CIADI, ¿sí?, porque ese es un escenario... Ese es parte de un escenario justamente para favorecer a las grandes transnacionales. Ahí los estados que representan a los pueblos, o deberían hacerlo, pierden en la mayoría de los casos. Bolivia denunció al CIADI y Bolivia no es parte de ese sistema. Segundo, acerca de los tratados bilaterales de inversión.
como mandato constitucional, por la Constitución, nosotros denunciamos todos y cada uno de esos tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué? Porque no solamente violan la soberanía, sino también violan los derechos humanos. Imagínense, ahora hay una cultura de buitre, si se quiere, o depredadora, porque se incorporan los tratados bilaterales de inversión a la deuda como si fuera inversión. Entonces, cuando uno no paga, es una expropiación. Imagínense, y por ese tipo de cosas uno acaba en tribunales como el CIADI. Entonces, es un complejo entramado realmente pernicioso, macabro del sistema financiero internacional que hay que, por supuesto, desmontarlo. Les digo con mucha sinceridad y les agradezco por su paciencia, que este tipo de debates son imprescindibles, porque si bien para el ciudadano común puede sonar que el tema de la deuda es algo abstracto, no, es nuestro deber, el deber de cada uno de nosotros, recordar que ese tema está indivisiblemente vinculado al crecimiento, al desarrollo, a la satisfacción de los derechos económicos y sociales, a la situación política de nuestros países, a la salud de nuestra democracia. Es un tema íntimamente ligado a la posibilidad de que nuestros hijos puedan ir a un colegio o podamos tener asistencia que satisfaga nuestros derechos a la salud, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y la mencionó a Teresa, y varios de nosotros nos acordaremos de aquel discurso encendido de Teresa cuando estábamos convocando la Constituyente Social en Kent, año 2009. O sea que no es una compañera que nos acompaña ahora, sino que hace mucho tiempo nos viene acompañando en estas tareas de organización popular, de organización. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y para cerrar esta primera mesa y pasar rápidamente a la otra, le pedimos que nos haga un saludo el compañero Pablo Michetti. Entendete lo que quieras, pero breve. Buenas noches, compañeras, compañeros. La verdad que hoy es un día de mucha actividad, inclusive, bueno, Nora creo que no debe haber llegado porque estaba en el medio de la marcha. Yo la encontré en el medio de la marcha y llegar hasta acá era bastante complicado. Es verdad lo que dice Julio. El año pasado Eric Toussaint visitaba la Argentina y arreglamos una visita a la CTA y en esa oportunidad a mí me ocurrió plantear la posibilidad de un evento internacional que no era solo eso, había otro desafío mayor que no pudimos concretar, que nos queda pendiente, pero que no vamos a perder la esperanza de poder concretarlo, por lo menos aquí en la Argentina, que es en algún momento llevar adelante una consulta popular por el tema de la deuda. Eso fue lo que hablamos con Eric Toussaint, con Julio y el equipo de compañeros y compañeras que están organizando este encuentro. Para nuestra central, la verdad que para nuestra central es un salto cualitativo poder llevar adelante esto y queremos ver de que esto sea parte como continuidad, aunque haya un bache importante en el medio, porque lo hay, que tiene que ver con infinidad de problemas y contradicciones por las que hemos estado atravesados en los últimos años, en este marco de crisis de representatividad que vivimos en el mundo y también en Argentina. En ese contexto comparto lo que decía Adolfo, de que bueno, esto que ha pasado, de que antes lo de la deuda era un tema central y ahora ha pasado a ser como algo secundario, ni siquiera hace falta que los candidatos más taquilleros, los que más posibilidad tienen, ni lo mencionen siquiera. No. Y antes no se podía ir a una campaña en la década del 80, en el 90, si no se hablaba del tema de la deuda, no se podía tener, es decir, había que nombrarlo efectivamente. Nosotros, en aquel tiempo, nuestra central encabezó los encuentros por el nuevo pensamiento con Víctor y Claudio Lozano, que fueron un espacio muy importante donde la visita de representaciones muy altas, muy queridas, muy valiosas en el orden internacional, del debate de ideas,
ayudaron, y también eso fue, como dije hoy a la mañana, un empujón, una ayuda, un granito de arena que aportamos desde la Argentina, desde la CTA también, y otras organizaciones, hacia la construcción del Foro Social Mundial que terminó junto con la resistencia de nuestros pueblos, con la derrota del neoliberalismo en América Latina. Entonces, volver a intentar estos encuentros, para nosotros, como les digo, es un salto cualitativo. A los compañeros y compañeras que son del exterior, que están aquí, quiero decirles que están en una central, como es la CTA, que es una central por definición filosófica, ideológica, y fundamentalmente por la convicción de quienes la integramos. Esta es una central clasista, anticapitalista y antiimperialista. Esta no es una central que está para ver las cosas tal cual están, sino para transformarlas, y en ese sentido nosotros creemos que el tema de la deuda es un tema que no debe ser solamente un párrafo en un programa, sino que debe ser una tarea para volver a recuperar esa conciencia colectiva que en algún momento tuvo el pueblo argentino, y hacerlo en el contexto latinoamericano, y si puede ser en el contexto mucho más amplio que el mundial. Pero empezando en nuestro país, por entender que efectivamente nosotros, los cuadros, los dirigentes, los militantes, tenemos el convencimiento que con esta deuda no se puede crecer, que con la deuda no se puede desarrollar ningún pueblo, y que obviamente ese es uno de los principales problemas que tenemos, y que no se puede enfrentar solamente con discursos importantes. Y en esto quiero sí ser claro. Me parece que Bolivia haya tomado la decisión de salir del CIADI es algo que nosotros venimos reclamando aquí en la Argentina desde hace mucho tiempo como central, que el gobierno argentino que dice dar esta lucha contra el fondo buitre también tenga la actitud de irse del CIADI. Y que frente a eso nosotros decimos que muchas veces nuestro pueblo no es que tiene poca conciencia o se olvida o tiene poca memoria y pierde el hilo de las reivindicaciones, como por ejemplo decir no al pago de la deuda, sino que a veces quienes gobiernan van y dan discursos muy lindos, como el ministro de Economía, pero después en casa hacen lo contrario. Y entonces, o van y pagan la deuda del Club de París, que ha sido engendrada, producida, contraída con la sangre de los 30.000 compañeros y compañeras de país. Entonces, frente a ese cuadro, nosotros decimos, no hay que dar lugar a confusiones. Si uno es clasista, anticapitalista y antiimperialista, tiene que pelear de verdad, a fondo con eso, retirar las tropas de Haití, también licenciar, pero también pelear por la victoria, dando una distribución justa de la riqueza del país con la obra. Bienvenidos, con esta jornada, y hace 54 años atrás, en la OEA, en la reunión de la OEA, fue un ministro, creo que era ministro de Finanzas en esos días en Cuba, el Che Guevara, e hizo un discurso contra lo que iba a ser la Alianza del Progreso, que era blanca de aquel tiempo. Hay una diferencia con el Kicillof que fue a hablar en los países. También de eso no, pero no es culpa de nada. Nosotros tenemos que ser autocríticos, que también en la historia no haya pasado esto. Todavía estamos en tiempo de revertirlo y lo tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, compañeros. Decirles que también nos están acompañando compañeros de Perú y compañeros de México. Vamos a dar continuidad a este acto de apertura con la segunda mesa, y por lo tanto le pido a Adrián y a Jorge